Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Suprema Corte de Brasil anula las condenas contra Lula da Silva, que podrá ser candidato a la presidencia. La pobreza extrema en Latinoamérica alcanzó en 2020 su mayor nivel en 20 años. Miles de paraguayos piden la renuncia de Abdo Benítez protestando en las calles de la capital. La OIT y ONU advierten sobre duro retroceso de empleo femenino en Colombia. Por primera vez, una mujer comanda el mayor centro de investigación científico en salud de América Latina. Y como siempre, dejamos la puerta abierta al editorial de la Confederación Sindical de las Américas. La realidade de los cambios tecnológicos, sumados a la intensificación de las contradiciones del neoliberalismo en nuestra región, nos chama, como trabajadores, ao intercâmbio de experiências formativas entre os movimentos sociais e populares. Ante esse contexto, a Confederação Sindical de los Trabajadores e Trabajadoras de las Américas realizará a Conferência Continental Educação e Formação Sindical frente a um novo contexto, a um novo modelo de organização sindical. A atividade ocorrerá nos próximos dias 22 e 23 de março. Para a CSA, a formação sindical deve orientar-se a fortalecer a organização, exercício de liderazgo, a inclusão plural de um mundo do trabalho, a disputa política desde a classe trabalhadora. Por essa razão, o objetivo da conferência consiste em desenhar a política integral de formação e educação sindical e formação profissional, com estratégias claras que acompanhem o processo de transformação do sindicalismo do mundo do trabalho, para responder às necessidades de inclusão da diversidade da classe trabalhadora, aumentar seu poder político em la formulação de propostas e la disputa frente ao modelo de desenvolvimento econômico, político, social vigente. Em esse sentido, a atividade busca iniciar um processo de desenvolvimento de capacidades para responder aos novos desafios que enfrenta o mundo de trabalho, as novas formas de exploração de los trabalhadores e trabalhadoras, de las dinâmicas de los novos coletivos como trabalhadores e trabalhadoras de aplicações, teletrabalho, que é crescente no mundo de informalidade e suas diversas condições. A atividade reunirá 300 representantes de todo o continente, com a participação das organizações sindicais das Américas. 22 e 23 de março estaremos juntos e unidos em la Conferência Continental para a construção de um sindicalismo cada vez mais participativo e inclusivo. Muitas graças a todos e a todos que nos acompanham. La pobreza extrema en América Latina alcanza su máximo nivel luego de 20 años a raíz de la pandemia. De acuerdo con un informe de la CEPAL, el año pasado la tasa de pobreza en esta región se situó en niveles que no se han observado en los últimos 12 años. Entre tanto, la tasa de pobreza extrema se situó en 12.5%, como hace 20 años no se registraba. El total de personas en situación de pobreza aumentó así a 209 millones, de los cuales 78 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, lo que supone 8 millones más que en 2019, según el informe Panorama Social de América Latina 2020. El informe, presentado de manera virtual por la directora de la agencia, Alicia Bárcena, también encontró un empeoramiento de las tasas de desigualdad y desempleo en una región que representa solo el 8,4% de la población mundial, pero casi el 28% de las muertes mundiales por COVID-19. El desempleo aumentó 2,6 puntos porcentuales a 10,7% al final del año, con las mayores pérdidas entre las mujeres, los trabajadores informales, los jóvenes y los migrantes. En 2019, la tasa de desocupación regional había sido del 8,1%.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el trabajo de la Confederación Sindical de las Américas al respecto. La CSA ha participado de diversas actividades en el ámbito del 8M. Conjuntamente con la CUT Chile, ha sido realizada la conferencia regional virtual, donde se debatió la participación sindical de las mujeres y el derecho a un mundo del trabajo sin violencia. La conferencia ha sido presentada por Bárbara Figueroa, presidente de la CUT Chile, y Arlette Gay, directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert. En el panel participaron Jordania Oreña, secretaria de Política Sindical y Educación de la CSA, Adriana Muñoz, presidente del Senado de Chile, Claudia Donaire, coordinadora del Proyecto de Promoción de la Igualdad de Género en el Trabajo para la Unión Europea, y Fabio Bertranú, director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina. La conferencia ha sido moderada por Julia Requena, vicepresidente de Mujeres y Equidad de Género de la CUT Chile. Jordania Oreña destacó que el 43% de las mujeres y el 53% de los hombres creen que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Por otro lado, la presidenta del Senado de Chile dijo que es fundamental abordar la perspectiva de género para la construcción social de directrices legislativas. Y este pasado 8 de marzo el RAP estuvo presente en México para denunciar la muerte y desaparición de mujeres. Irresponsables que porque no me cuido, dígaselo a la mujer violada por su marido. De mi cuerpo no le rindo cuenta a nadie y menos a tu religión. Gran casa de pederastas, yo no te creo tu sermón. Ella es Prania Esponda, una estudiante de Derecho originaria de Tlaxco, en México, que ha hecho suyo el sufrimiento de las familias de mujeres desaparecidas por las que exige justicia a ritmo de rap. El pasado 8 de marzo de 2020 participó en su primera marcha feminista tras escuchar las historias de Sandra Emma, quien fue asesinada en 2019 por su pareja sentimental, y Daniela Muñoz, quien se encuentra desaparecida desde hace un año. Desde ese día se animó a usar el rap como herramienta de comunicación. Es un paraíso, ni Tlaxcalita es tan bella, porque nos quitaron a Sandra y aún no encontramos a Daniela. Que somos malas por romper y por querer quemarlo todo. Malo tú, que mientras matan a mi hermana te sientas a mirar cómodo. A raíz de esa intervención, la participación de Prania en las marchas feministas en Tlaxcala se ha configurado como un espacio especial para las mujeres, ya que funciona como un momento de unión en el que exigen justicia por las mujeres desaparecidas y asesinadas. Hay quienes piensan que traer este pañuelo es un lujo o es una presunción. Para nada. La verdad es que quienes realmente estamos ahí dentro y quienes realmente estamos acompañando y estamos soportando los putazos que están dando, de verdad es que es algo bien fuerte y bien pesado. Para Prania es obligado que las mujeres mantengan su lucha en las calles, en cada marcha, para presionar a las autoridades y no abandonar la lucha. México registró 967 feminicidios en 2020, una cifra casi idéntica a los 969 crímenes por razón de género de 2019, y en promedio, 10 mujeres son asesinadas al día, en un país que tuvo 34.531 homicidios dolosos en 2020. La OIT y la ONU advierten sobre un duro retroceso del empleo femenino en Colombia. En el informe del impacto de la COVID-19 en las mujeres trabajadoras de Colombia, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y ONU Mujeres señalan que solo en los 3 primeros meses de confinamiento el impacto sobre el empleo fue equivalente a perder el número de empleos femeninos generados en los últimos 11 años. En la búsqueda por lograr un retorno seguro a la normalidad, el proceso de vacunación se adelanta en Colombia con las más de 500.000 vacunas que han llegado al país, y diversas medidas restrictivas han cesado, brindando, entre otras, las posibilidades de un retorno a las aulas en modalidad de alternancia, una medida que, más allá de sus efectos sobre el proceso educativo, resulta esencial para facilitar el regreso de las mujeres al mercado de trabajo, como lo señala el informe. Según las estadísticas más recientes con respecto al 2020, mientras las mujeres dedicaban 26,4 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, los hombres dedicaban 11,3 horas, 15 horas menos.
El cierre de los establecimientos educativos, jardines infantiles y otros servicios de cuidado durante el confinamiento recargó todavía más las responsabilidades de las mujeres en el hogar, llevándolas incluso a sacrificar parcial o totalmente su realización laboral para dedicarse a las labores de cuidado. Indígenas ecuatorianas reclaman respecto a su territorio y a la Amazonia. Como defensoras que se consideran de la vida y el medio ambiente, grupos indígenas de Ecuador aprovecharon la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para exigir respeto a sus territorios y rechazar la explotación de recursos del subsuelo. Linet Calapucha, vicepresidenta de la nacionalidad quichua de Pastaza, denunció que se mantiene la vulneración de las mujeres pese a las históricas luchas. Porque no estamos justo hoy día para festejar y para celebrar con alegría, porque nuestros derechos, nuestras defensas, nuestros territorios, nuestras hermanas aún siguen siendo despojadas de sus territorios, nuestras niñas y niños aún están quedando sin hogares, porque este tipo de extractivismo son la amenaza para nuestros hogares, nuestros territorios en la selva. También denunciaron que los recursos siguen extrayéndose sin que los indígenas hayan dado su consentimiento y sin que se respete su derecho a la autodeterminación. Yo no sé dónde están las autoridades, no sé dónde está el gobierno, no sé dónde está el gobierno de nosotros, que no hay apoyo, no miran hacia la selva, no están mirando que la selva está destruyéndose. Ecuador tiene una porción diminuta de la Amazonía, apenas un 2 o 3% del total, pero su importancia radica en que es la región más biodiversa de la cuenca. Situada en su parte oriental, ocupa alrededor de un 40% del territorio nacional y es donde se concentra la extracción del petróleo y la minería metálica. Es por esto que Rosa Aranda, presidenta de la asociación Sumac Causay, denunció el extractivismo. Que nosotras como mujeres no estamos de acuerdo, nunca queremos que vengan estas transnacionales a explotar nuestros recursos que están dentro de nuestro subsuelo, por más que los gobiernos digan que son dueños. Otras participantes denunciaron la falta de medicinas y atención sanitaria por parte del Estado y por el Día Internacional de la Mujer. Abogaron por la unidad en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Afrodescendientes y matriz de desigualdad en América Latina es el informe que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, lanzó. Hablamos con Lais Abramo, coordinadora de la CEPAL y también de la OIT. La desigualdad y el racismo reflejados en los índices de pobreza son elementos que caracterizan la realidad de la población afrodescendiente en Latinoamérica. Así lo señala el informe Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina, retos para la inclusión, presentado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Para tratar sobre el informe que presenta el panorama de esa población, que representa 134 millones de personas en Latinoamérica, 21% de la población de la región, contamos con la participación de Lais Abramo, coordinadora del estudio, exdirectora de la Oficina de la OIT en Brasil y exdirectora de la División de Asuntos Sociales de la CEPAL. Quais os principais dados, Lais, e recomendações apresentados no documento para o combate ao racismo na nossa região? Mas tem uma primeira ideia que eu acho que é chave. Hay una primera idea clave que es la necesidad de incorporar una visión sobre la desigualdad racial. Una visión que reconozca el racismo en el fondo como elemento estructural que produce la desigualdad social en nuestra sociedad. El racismo está presente en todas las dimensiones y por eso es necesario desarrollar políticas en todos los ámbitos. Es importante considerar como matriz de la desigualdad social que los distintos tipos de desigualdades se entrelazan cuando hablamos sobre la población afrodescendiente. Algunos sectores son más afectados porque sufren de forma doble o triple los efectos de las discriminaciones. Esos efectos los sufren principalmente las mujeres negras, y ya que estamos en la semana del 8 de marzo, es importante destacar que las mujeres negras sufren al mismo tiempo las desigualdades de género y raza, y en muchos casos, trabajadoras del hogar también sufren con las desigualdades de clase.
Laís Abramo también es autora del libro El rescate de la dignidad, huelga metalúrgica y subjetividad operaria, y trabajó como autora y organizadora de otras innúmeras publicaciones sobre el mundo del trabajo, como negociación colectiva y equidad de género en Latinoamérica, cuestionando un mito, costos laborales de hombres y mujeres en Latinoamérica, y trabajo decente y equidad de género en Latinoamérica. La entrevista completa con Laís Abramo estará disponible en las redes sociales de la CSA. Por primera vez en 120 años, una mujer está al frente del mayor centro de estudios científicos sobre la salud en América Latina. En la batalla contra la pandemia del coronavirus, una mujer comanda por primera vez en 120 años el mayor centro de investigación científica en salud de América Latina. Para Nícia Trinidad Lima, presidenta de la Fundación Osvaldo Cruz, se trata de un hecho histórico para el que hay que tener garra. Nossa sociedade ainda é muito marcada pelo machismo, que muitas vezes... Nuestra sociedad aún está muy marcada por el machismo que muchas veces no es invisible. Para el caso de la mujer, la percepción de lo que es autoridad y de cómo se ejerce tiene una influencia muy grande. Entonces, creo que hay que tener una garra mayor en ese sentido. Como se exerce autoridade, isso tudo tem uma influência muito grande. Então, acho que há que ter até uma garra maior neste sentido. A sus 63 años, esta socióloga que lleva más de media vida con la Fiocruz, sabe que su cargo actual es tan solo un peldaño de los pocos que se han abierto en la ciencia para su género. Lima asegura que se requiere de una agenda que favorezca la participación de las mujeres. Necesitamos políticas públicas que valoricen y que permitan efectivamente dar condiciones para el trabajo de la mujer en esa posición. Para Lima, la ciencia en Brasil ha demostrado una capacidad increíble en todas las áreas del conocimiento, pero se necesita un refuerzo de las inversiones que pueda garantizar la estabilidad de los recursos para el sector. La ciencia está dando las respuestas en esta pandemia. Es hora de profundizar las tesis de que la ciencia no debe ser vista como un gasto en este momento. Debe ser vista como inversión y como una salida a la crisis. Entonces, en esa perspectiva estamos trabajando. La gestión de Lima en la Fiocruz se ha basado en la promoción del valor social de la ciencia en Brasil y en realizar acciones que acerquen la ciencia a la sociedad. Para ella es fundamental inculcar estos valores desde la infancia y por eso la entidad forma parte del Programa de las Naciones Unidas Mujeres y Niñas en la Ciencia e impulsa programas en educación básica que estimulan la vocación científica en las menores. La Suprema Corte de Brasil anuló las condenas contra el expresidente Lula da Silva y este podrá ser candidato a la presidencia de Brasil. El juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló este lunes todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato. La decisión de Fachin atañe a 4 procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba a cargo del entonces juez Sergio Moro, que, según explicó la propia Corte Suprema, no tenía en su momento la competencia jurídica requerida para analizar esos casos. La resolución dictada por Fachin le permite a Lula recuperar sus derechos políticos y abre el paso a una eventual candidatura en las presidenciales de 2022. El secretario general de la CSA, Rafael Freire, afirmó en su cuenta de Twitter: "Felicito a todas y todos que luchan por una democracia plena en Brasil. La noticia de la anulación de las condenaciones de nuestro expresidente representa un inicio de la reparación jurídica y política de Lula". Y nos vamos a Paraguay, donde continúa la tensión social y política. Miles de paraguayos protestan contra el gobierno de Mario Abdo. Esta es la crónica. Miles de paraguayos salieron a las calles por segundo día consecutivo para pedir la renuncia del gobierno de Mario Abdo Benítez. Tienen que tener política de Estado
que contemple la reactivación económica y productiva del país, que se fortalezca la generación de empleo decente, que haya mayor poder adquisitivo a través de un salario más digno, más justo, que tengamos un ingreso a la educación, a la salud, que los hospitales tengan la estructura necesaria para enfrentar esta enfermedad y que el gobierno o el ministerio ponga o provea los insumos necesarios para poder ayudar a la gente que está sufriendo en este momento, porque está delicada en esa parte. Por eso decimos de que la presión popular hará que este gobierno corrija algunas cosas seguramente, y a eso vamos. Entonces, y a la comunidad internacional decirle muchas gracias por el permanente apoyo, solidaridad que nos está brindando, especialmente el movimiento sindical internacional, la CSA y la CSI, que permanentemente está atento a lo que estamos haciendo, a lo que estamos desarrollando. El descontento con la gestión del presidente durante la pandemia, la corrupción y la falta de medicamentos e insumos médicos en los hospitales desataron las manifestaciones. La protesta se desarrolló de forma pacífica y la presencia policial esta vez fue escasa. Mientras miles de personas desfilaban desde el Congreso hasta la sede del Partido Colorado, el presidente anunciaba cambios en su gabinete para tratar de descomprimir la crisis. Voy a nombrar a nuevas autoridades en aras de la pacificación al frente de carteras como salud, educación, mujer, gabinete civil. Los paraguayos prometieron seguir movilizados hasta conseguir una convocatoria de nuevas elecciones. Y otro lugar que también está sufriendo una severa crisis social, política y sanitaria es Haití. Además, se producen secuestros prácticamente a diario. El aumento de secuestros, la violencia y la presunta dictadura que el presidente Jovenel Moïse quiere instaurar en Haití motivaron esta protesta. La manifestación inició frente al Hospital Universitario del Estado y acudieron miles de personas. Fue convocada por el personal sanitario tras el asesinato de un médico y una enfermera en los últimos días. Las medidas anunciadas por las autoridades siguen sin frenar la inseguridad. Desde hace algún tiempo, no pasa un día sin que se produzcan casos de secuestros en todo Haití, en especial en Puerto Príncipe, cuyas calles lucen desiertas al anochecer. Y nos vamos a Perú, que mantiene la virtualidad en un nuevo comienzo de año lectivo. Perú vuelve a apostar a la virtualidad en un nuevo año escolar, esta vez con enormes desafíos emocionales y una evidente falta de inclusión. A un año de haber comenzado la pandemia, el sistema educativo expulsó a más de 240.000 estudiantes. Se tiene previsto que hasta el 15 de abril se mantenga la modalidad virtual. Después de esto se evaluará un posible retorno seguro, flexible, gradual y voluntario. Si bien se optó por la modalidad remota, pronto se hicieron patentes las limitaciones del formato en un país donde apenas el 39% de los hogares tiene acceso a Internet. Un porcentaje que asciende casi al 63% en la capital, pero que cae drásticamente al 5% en el área rural. Sara Saray, una niña de 12 años, cuenta a EFE las dificultades a las que se ha enfrentado. Soy una niña que, estudia desde casa, pero en extrema pobreza. Yo no tengo ni internet, ni wifi, no tengo como digamos con qué estudiar, la verdad. Además, según el experto en psiquiatría de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental, Horacio Vargas, el impacto del aislamiento puede desencadenar estrés en los estudiantes y hacer más propensos a sufrir afectaciones en la salud mental. Es por ello que exalta lo fundamental que es el rol de padres en esta situación para mantener la calma y seguridad de sus hijos. El Ministerio de Educación, por su parte, indicó que aunque la condición de que los docentes estén vacunados contra el coronavirus es deseable, este no es un factor determinante para el regreso a las clases presenciales. El Observatorio Laboral de las Américas presentó su boletín número 4 con respecto a las tendencias regresivas sobre el trabajo en la región. El
Boletín 4 busca analizar las tendencias regresivas en la región, los diversos impactos que esta crisis múltiple y sistémica está teniendo en los distintos países, así como analizar respuestas ante la misma y proponer opciones desde el movimiento sindical. El material se estructura con un primer análisis del impacto socioeconómico, donde se desglosan las principales cifras de producción, desocupación, inactividad, entre otras. Dentro del ámbito de las políticas regresivas, se destaca el impacto sobre las trabajadoras y trabajadores en condiciones de informalidad, la flexibilización precarizadora y las bajas tasas de sindicalización de cobertura en la negociación colectiva y la flexibilización laboral por parte de los gobiernos bajo el pretexto de la emergencia sanitaria. Por último, dentro de las respuestas y propuestas se destacan 4 medidas esenciales que se deberían implementar para tratar de restaurar un poco los graves impactos de esta crisis sobre la clase trabajadora. Se realizó un encuentro sobre objetivos de desarrollo sostenible por parte de la CSA. La Confederación Sindical Internacional y la CSA realizaron el encuentro regional Los ODS para la recuperación y la resiliencia en las Américas, prioridades sindicales. El encuentro contó con la participación del director regional de la OIT, Vinicius Piñeiro, y el representante de la CEPAL, Luis Yáñez. Durante la reunión, centrales sindicales de la región presentaron estudios de caso sobre el informe elaborado por la CSI, con la participación de las afiliadas de Argentina, Colombia y Chile. En la ocasión, los sindicatos discutieron formas de avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de cara al foro regional y el foro político de alto nivel, considerando la grave situación en la que se encuentra la clase trabajadora en la región. Y en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández puso punto final a la política migratoria del gobierno anterior de Mauricio Macri. Esta y otras noticias. El gobierno de Alberto Fernández en Argentina puso un punto final en la política antimigrantes de la gestión de Mauricio Macri. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas felicitó al presidente de Argentina por derogar el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. China prepara una legislación para contrarrestar sanciones e intromisiones del exterior y así hacer frente a los desafíos y riesgos planteados por fuerzas extranjeras, según un informe de trabajo del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular. La violencia en América Latina está expuesta en una galería fotográfica en Bruselas. Mujeres presas con sus hijos, un Cali de los años 80 asediado por los cárteles o la inmortalización de la euforia por la revolución en Cuba son algunas de las imágenes que pueden verse desde este miércoles en Bruselas y que visibilizan la violencia sufrida en Latinoamérica durante las últimas décadas. Bajo el título La América Latina Rayada, recoge fotografías de una veintena de artistas, varias generaciones de fotógrafos que comparten espacio bajo el paraguas de la denuncia social, algunos de manera más explícita y otros de forma más metafórica. El visitante es recibido por la serie fotográfica Mujeres Presas, de la artista argentina Adriana Lestido, que documenta la vida diaria de madres en la cárcel con sus hijos y que habla del contexto argentino. Entre las muestras más abstractas se encuentran los trabajos del colombiano Fernel Franco, quien relata la violencia que marca la segunda mitad del siglo XX en el país. La contaminación y la violencia en Ciudad de México, con la serie fotográfica de Pablo Ortiz Monasterio, o la revolución cubana a través de la mirada infantil de Lausanne Suisse, son otros de los ejemplos de las obras que estarán expuestas desde el 6 de marzo hasta el 17 de junio. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.